esta es una presentación que hace el apóstol bastante personal incluso, explicándole a los gálatas que lo que él les está diciendo no es algo diferente a lo que ya les anunció al principio. Es más, les está recordando incluso que ellos al principio lo recibieron a él y recibieron la palabra, el evangelio que él les anunció de manera verdadera. Y ahora, sin embargo, Pablo les está diciendo, pero ¿cómo es que os habéis desviado? Pensad una cosa, mi relación con ese evangelio no ha cambiado. Por lo tanto, yo soy judío, ciertamente, pero pensad el evangelio que yo os anuncié y que en parte hemos leído en lo que acontece ahí en ese capítulo 13 del libro de los Hechos, donde Pablo y Bernabé explican ese evangelio en el contexto judío y cómo se dice, pues ahora esto que está aquí anunciado es para nosotros. Y cómo allí los gentiles, es decir, los no judíos, al escuchar aquello, allí estábamos nosotros, es decir, los no judíos, al escuchar aquello se alegraron y les pidieron a aquellos gentiles de la ciudad que Pablo y Bernabé les explicasen aquellas cosas. Y ellos creyeron. Los judíos también, al menos una parte de los judíos. Pero otra parte de los judíos se llenó de envidia y revolucionó la ciudad. Incluso se dice que motivaron allí a mujeres, a mujeres nobles, a los principales gobernantes, etcétera, etcétera, y persiguieron allí a los discípulos. Pero había ya allí un grupo. Y esto es lo que hay. Por la palabra del Señor nace la Iglesia. Allí no hay un método de evangelización, allí no hay una campaña con música, allí está la palabra del Señor. Y encima, dice Pablo, cuando aquello ocurrió, yo estaba allí, anuncié ese evangelio, vosotros creísteis ese evangelio y hasta ahí pues hemos ido juntos. Pero ahora, ¿qué me decís? Guardáis los días, los meses, las estaciones, los años. Esto no es adecuado. Esto está poniendo las cosas ya de una manera diferente. Y esto tiene que ver con esos, dice Pablo, que tienen celo por vosotros. Fijaos que incluso hay una manera de decirle a los gálatas, a los gálatas, a las personas que había allí en aquellas regiones de Galacia, compuesta las iglesias por judíos y por gentiles, como se puede ver en el relato anterior, que había judíos creyentes que creyeron aquello y también gentiles, y se forman las iglesias compuestas en esa época, en muchos casos, pues, por una mezcla, una parte judíos y otras, pues, no judíos. Pero eso en poco tiempo, el poder de la palabra era el que producía eso. No había un método allí específico para lograr que la gente cambiara de opinión. Bueno, eso ha sido una cosa a veces usada en el mundo cristiano, pero eso no tiene sentido. Pero Pablo les está diciendo ahora, ¿os acordáis un poco de lo que allí pasó? ¿Cómo yo llegué a vosotros? ¿Cómo me recibisteis? A ver, los que rechazaron mi evangelio, lo que yo os anuncié, ¿quiénes eran? Pues aquellos que alborotaron, aquellos que os persiguieron. Esos que no querían mi evangelio, lo que yo os anuncié sobre Cristo, os persiguieron. ¿Y ahora qué me decís? ¿Que esos que no quieren mi evangelio os aman? ¿Tienen celo por vosotros? ¿Os quieren retener? ¿Qué es lo que indica eso de tener celos? ¿Os quieren guardar para ellos? Sabed una cosa, ellos os quieren guardar para ellos, para que vosotros luego seáis de ellos. Al final de la carta también lo dice, estos os quieren, pero os quieren para esclavizaros, para que luego seáis sus siervos. Y esto suena bastante porque en el mundo cristiano ha ocurrido eso. Mucha evangelización, mucho conquistar para luego que te sirvan. Y eso es así. Bueno, pues Pablo lo está diciendo ya en este primer momento cuando estamos en la iglesia del Nuevo Testamento. En esa iglesia que ya no está la corrupción de siglos posteriores, sino en la propia iglesia del Nuevo Testamento, ya Pablo está hablando de la corrupción de algunos que dentro de las iglesias buscaban la conversión, buscaban tener gente que aceptaran sus ideas para aprovecharse, para que ellos luego les sirvieran. Estos tienen celo por vosotros, os evangelizan,
trabajan con vosotros, pero sabed una cosa, para que luego vosotros trabajéis para ellos, para que seáis sus siervos. Esto no fue así al principio. ¿Por qué? Dice Pablo, incluso acordaos, cuando yo llegué allí, llegué por causa de una enfermedad. Esto es totalmente chocante. Si uno dice, vamos a ver, el Evangelio, ¿cómo habría que predicarlo? ¿Qué es lo que habría que hacer? Pues hoy día, cualquier misionero de estos que te explican cómo hay que hacer las cosas, hacer un programa de televisión, hacer yo qué sé, por la calle algún culto especial, con música, trayendo a cantantes o yo no sé qué, que eso lo suelen hacer las iglesias todas, evangélicas y no evangélicas. Pero Pablo está diciendo, pues mira, esto es lo contrario a la evangelización moderna, a lo que la gente entiende. Porque cuando yo llegué a vosotros, eso era la antievangelización moderna. Porque llegué enfermo. ¿Ustedes os imagináis que se hiciera una campaña de evangelización en la que todos los predicadores salen muy guapos, así, muy bonitos, o predicadoras, ¿no? Y con músicas y con luces, y que ahora Pablo diga, pero oye, yo con eso no cuento, es que no me puedo ni mover casi, estoy hecho polvo. Es más, mi enfermedad tampoco la puedo ocultar, que es visible, vaya, que no tengo fuerzas. Pues ese es el que anuncia el Evangelio. Lo está anunciando un instrumento que físicamente está hecho polvo. Es más, lo que Pablo dice, incluso en el sentido providencial, mira que llegó allí el Evangelio por la pura gracia de Dios. Pensad esto, Gálatas, incluso antes les ha dicho, Gálatas insensatos, pensad esto. A ver, ¿vosotros quién os creéis que sois? ¿Ese Evangelio cómo llegó allí a vosotros? ¿Os llegó por estos maestros tan listos ahora que quieren explicaros cómo es ese Evangelio? No estabais ni en el plan. Yo fui allí porque el territorio era mejor para mi salud, estaba muy enfermo, yo no podía estar en otros sitios y como tenía que seguir trabajando y yo quería anunciar, pues mira, vamos a esas regiones que están más altas y que para mi salud era mejor. O sea que ni siquiera el que llegara el Evangelio a vosotros allí es una cosa gloriosa. El Evangelio sí, pero no os paséis, no penséis que sois algo especial, hombre, y que los judíos que estaban allí y que ahora os quieren convertir a sus ideas, que esos estaban haciendo algo. Mira, el Evangelio llegó a vosotros y fijaos, llegó no un Evangelio cualquiera, el Evangelio eterno. ¿Por qué? Y ya hemos leído en esa parte del libro de los Hechos. Allí os expliqué, acordaos, en aquellas sinagogas, como yo iba los días de reposo, y lógicamente, pues como era judío, pues allí los judíos a los que venían y que eran maestros, pues les decían, oye, explicadnos algo, darnos alguna orientación sobre las Escrituras, y Pablo explica, y lo que dice es, miraos, bien lo que tenéis ahora, vosotros sois judíos, ciertamente, yo también, pues fijaos lo que ha ocurrido en Jerusalén, que nosotros los judíos, el judaísmo, ha puesto en la cruz a este Jesús, pero ahora resulta que ha resucitado. Y hay testigos de esa resurrección que ahora lo están anunciando. Y nosotros también lo anunciamos. Por lo tanto, resulta que ha llegado a vosotros, Gálatas, la presencia del resucitado, porque yo estoy enfermo. Que si yo hubiera estado fuertote, yo hubiera seguido por la costa, porque ese era mi plan. Tampoco pasa nada, pero yo tenía intención de seguir por un sitio, porque habíamos planificado un poco así, pero como estoy hecho polvo, pues tuve que cambiar, y aquí estoy anunciando el Evangelio. Ese Evangelio ha llegado a vosotros por causa de mi enfermedad, pero ya eso es chocante. Imaginad en una ciudad que se anuncia el Evangelio del poder de Dios por alguien que no tiene fuerza ni casi para caminar. Y alguien le podría decir, hijo, ¿qué poder es ese? ¿Qué Dios nos anuncias? Es más, un Dios que dices que cura y que sana, y efectivamente Pablo había curado y sanado en alguna ocasión.
Pero eso no es un mecanismo de estos de telepredicadores para que una persona dé dinero y que con un papelito diga yo te pongo la mano en algún sitio y te sano. El poder del Señor para sanarnos está, pero eso no es una mercancía, eso no es un mercadillo de ventas de sanidades. El propio apóstol, que había sanado a algunos, en algunos episodios muy particulares, para que la palabra del Señor se confirmara y quedara evidente que era una palabra de poder. Pues él no podía ponerse las manos sobre sí mismo, en fin, que estaba malito el pobre. Y además, no sabemos qué tenía, eso es otra. Es decir, la enfermedad de Pablo no sabemos cuál es. Algunos dicen, hombre, como luego él veía poco, incluso para escribir la carta a los Gálatas, dice, como no veo, otro la escribe por mí, y esta expresión, incluso os ibais a quitar los ojos para dármelos. Algunos dicen, hombre, algo en los ojos tendría Pablo, algo malillo, ¿no? Podría ser, los ojos están ahí y luego se estropean a veces, ¿no? Pero esa expresión, quitaros los ojos para dármelos, es una expresión simplemente de que estabais verdaderamente entregados, que no me despreciasteis. Es una expresión genérica, no quiere decir que tuviera que ver algo con los ojos. Es una expresión simplemente de que alguien pues estaría dispuesto a dar lo máximo para la otra persona. No hay más que eso. Pero Pablo lo recuerda. Y además dice, en la prueba de mi cuerpo o en la tentación de mi cuerpo, en lo que hemos leído. Vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba o tentación que tenía en mi cuerpo. Es decir, mi cuerpo era tan chungo, diríamos por aquí, ¿no? Estaba tan mal la cosa que era una tentación. Era una tentación porque lo normal con ese cuerpo, con alguien con esa pinta, es que tú no le echaras ni cuenta. Porque no era algo agradable de ver. Cuando en el mundo se valora la fuerza física, la belleza, esas cosas que están ahí y que luego se van todas. Es decir, toda fuerza física termina siempre en negativo, ¿no? Porque al final te dura un poco, pero al final, oye, eso tiene fecha de caducidad. La belleza no digamos. La flor de la hierba, al final de cuentas, dice Pedro. Hoy es, mañana es regular, al tercer día ya no. Sin embargo, la palabra del Señor permanece para siempre. Y esa es la que da vigor, es decir, porque te da vida eterna. Y esa fuerza es una fuerza que ni siquiera la muerte puede romper. Y no hay nada. Pero Pablo lo que está diciendo es, allí llegó uno, y recordad bien esto, Gálatas insensatos, que ese evangelio ha llegado a vosotros de una manera en la que no hay gloria humana, en absoluto. No hay mérito, en absoluto. Y así lo recibisteis. Y aquello fue bueno, y estabais caminando bien, porque aquello fue óptimo. Sin embargo, ¿ahora qué me estáis diciendo? Que el evangelio hay que adornarlo, hijo, que el evangelio tiene que tener mérito, que el evangelio tiene que tener parte humana. Acordaos que si eso fuera así, es decir, el evangelio que vosotros queréis tener ahora, ¿es el que os llegó al principio? No, porque ahora queréis tener el mérito, la gloria humana, los órdenes supersticiosos, religiosos, de tradición, como queráis. Eso es lo que queréis tener. La procesión bonita, el adorno, las luces. Pero ¿cómo llegó el evangelio a vosotros? Os llegó por mí y yo era una tentación real, porque lo normal era que nadie me quisiera escuchar, porque no tenía buena pinta, estaba enfermo, debilucho, estaba hecho polvo. Y sin embargo, me recibisteis como Dios, es decir, como a Jesús. Identificasteis la palabra que os anuncié con Cristo mismo. Y a mí, que anuncié esa palabra, pues me pusisteis allí con ella. No me despreciasteis, ni me desechasteis. Por lo tanto,
el Evangelio a esas regiones llegó con el poder de la palabra de Dios, pero sería lo contrario totalmente a un proyecto de evangelización moderno. Y ahora la lectura que hace Pablo es, vamos a ver, si esto fue así, y así recibisteis a Cristo, y estabais afirmados en Él, oye, y no solamente afirmados, sino que sufristeis en ese primer momento, porque ya hemos visto en algunas de las ciudades, un ejemplo que nos muestra el libro de los Hechos, pero eso ocurría también en otros lugares, fuisteis perseguidos. Y acordaos que ya os dije allí, perseverad en la doctrina de la gracia, porque conozco el paño y entonces sé que estas cosas están así, pero que luego tienen su camino. Y ya os dije, perseverad en la doctrina de la gracia. Y ahora, en unos cuantos años, porque no había pasado mucho, me entero que vosotros estáis ahí anunciando un evangelio, recibiendo a unos maestros que dicen que vienen de los judíos y que son sabiondos y que son teólogos y que saben de todo, y estos os están haciendo guardar los días, los meses, las estaciones y los años. O sea que estos os están implantando de nuevo los ritos de la ley, los ritos de las normas litúrgicas. Como más adelante dirá, mira, la circuncisión no tiene sentido. ¿Puede tenerse circuncisión o no? Es una realidad física que está ahí, y Pablo, en algún caso, incluso llega a circuncidar a uno de sus colaboradores, porque convenía, porque aquello era algo normal, aquello no tenía importancia ninguna. En otro momento se nos dice en la Escritura que él de ninguna manera accedió a que otro de sus colaboradores fuese circuncidado, porque los judíos estaban allí que a veces decían, oye, pues si este no es circuncidado y es judío o de una familia judía, este no lo queremos aquí. Bueno, pues lo circuncidamos. Pero si alguien te dice, no, aquí circuncidado a la fuerza, que aquí ese, aunque sea como sea, a circuncidarlo, porque si no, no está en la fe y no puede ser cristiano. Ni soñarlo. De esa manera no. O sea que ser flexible con las costumbres, pues vale. ¿Que tú quieres comer carne de la que venden sacrificada, de la que han sacrificado a los ídolos? Porque esas carnes luego se vendían en la carnicería. Bien haces. Que otro le da repeluco y que no quiere por su conciencia comer esa carne porque ha sido sacrificada a los ídolos, pues que no la coma. No pasa nada. La cuestión es que no os peleéis y que uno no piense que es más alto que otro. ¿Tú quieres comer? Come. ¿Tú no quieres comer? No comas. Siervo del Señor sois los dos y Él os juzgará. Pero si alguno dice, no, como comas carne, te condenas. Fuera. Ahí ya eso no es una cosa relativa, eso no es una cosa de simple decisión de gusto, eso es una imposición y eso ya no vale. Y aquí igual, y Calvino lo dice de manera escueta, vaya, y muy acertada. Mira, si tú piensas ahora que hay un día que es sagrado o que tiene algo de sagrado distinto de otro día, como a veces se hace para el día de reposo, el domingo, que hay iglesias que piensan que el domingo es un día sagrado, distinto de otro. Pues Calvino dice, eso es superstición. Nosotros, evidentemente, vamos a mantener el orden, pues, hombre, de la semana, descansemos un día y trabajemos 6, eso es normal, eso es natural, eso está ahí, en la cosa normal y natural. Digamos que se ha terminado un mes, eso no es guardar los meses, que viene el otoño o la primavera, pues eso lo decimos y no pasa nada porque las estaciones están ahí. Pero si tú atribuyes a un día o a una estación algo especialmente diferente a otro día, si haces sagrado un día respecto a otro, dice Calvino escuetamente, eso es superstición y estás fuera de la gracia. Eso no vale. Eso es lo que estaba pasando allí en estos momentos con las iglesias de Galacia, que estaban organizando la gracia de Dios.
Y eso es muy normal y muy típico en el mundo de las iglesias. Vamos a ver, la gracia del Señor te ha llegado. ¿Cómo te ha llegado? Hijo, organizada relativamente, porque el apóstol muy organizado no iba. Hacía lo que debía, que era predicar el Evangelio, aunque estuviera malo, enfermillo, y que iba a la sinagoga como él hacía. Pero no era agradable verlo. Incluso nosotros no sabemos qué tendría el apóstol en su presencia física, pero desde luego grata no era, porque él incluso habla de la tentación de su cuerpo o de la prueba en su cuerpo. Era una enfermedad, por lo tanto, que no era una enfermedad de estas que no se ven, que te pones una chaqueta y ala. No, era algo visible. Lo que fuera, no sabemos qué, pero era algo desagradable y visible. Y el Evangelio te lo estaba anunciando a alguien que tenía muy mala pinta, que era a los ojos humanos despreciable. Y vamos a quedarnos con eso. Uno no puede decir ahora, oye, qué buen método, pues vamos a hacer que los predicadores vayan totalmente despreciables para que anuncien el Evangelio. Hombre, no, si vas limpio mejor, y si vas sanote mejor todavía. Pero el caso es que Pablo llega a anunciar el Evangelio, funda iglesias en esa zona, porque hay iglesias que de una tarde para otra, es verdad que el Señor ya había preparado aquellos corazones y había gente que algo conocían del judaísmo, del Mesías que anunciaban, y se alegraron con aquella palabra, con aquel Evangelio de salvación, se alegraron. ¿Y cómo leemos eso nosotros sin decir, oye, si es que en esa alegría estamos nosotros también? Nosotros nos alegramos de esto. Este Evangelio que hace que aquellos judíos rechinen los dientes y que formen un tumulto enorme y que digan que estos son enemigos de la ciudad y enemigos de la sociedad y que estos están perturbando el mundo entero y que no quieren que ese Evangelio se predique, igual que hoy en las iglesias, ese Evangelio que resulta que te decía simplemente que Cristo te ha salvado y que eres salvo. Oye, esto para nosotros es una cosa gratísima, es la buena noticia, es la buena nueva. Pero ahora había allí unos maestros que te decían, ¿cómo? Entonces, ¿ese quién es? ¿El que manda? ¿Ese que va a salvar porque quiere? Dios está ahí, pero cuidado ahí, para llegar a Él, ¿tú qué piensas? ¿Que porque Cristo haya muerto por ti, eso ya te vale? No, tú tranquilo, eso no puede ser. ¿Cómo va a ser eso así, hombre? Sin que tú participes. Es más, entonces, ¿ha salvado a los que Él quiere? Pues sí, fíjate. ¿Y eso te molesta, hijito? Pues que te moleste, pero a mí me da una alegría enorme. Porque es que como no me salve, a ver, yo no me puedo salvar. No tengo salvación. Este Evangelio de la promesa, esta promesa del Evangelio, esto que está en las Escrituras ha llegado a vosotros. Y esto, dice Pablo, es lo que yo os anuncio. Y se alegraron. Y Pablo estaba diciendo eso con una pinta desagradable, la peor posible, que él llama incluso una tentación, porque lo normal es que a una persona que te estuviera hablando con esa pinta tú no quisieras ni escucharlo. Pero aquí está la clave. Oye, porque él te está hablando esa palabra de poder. El poder no está en él. El poder no está en la organización, no está en la iglesia, no está en la liturgia, sino en esa palabra que es la palabra de Dios que hemos recibido por el Evangelio. Y ahora Pablo está diciendo a los Gálatas, ¿y ahora qué me cuentas, hijo? ¿Que me traes un Evangelio en el cual sea necesario el orden del templo? Ya hemos dicho aquí, incluso por ponerlo gráfico, vamos a ver, yo te anuncio al Cristo del Calvario. ¿Tú ves ese Cristo como es? No te fíes de la Semana Santa, que allí te lo ponen bonito y te ponen allí cosas y te dan allí una pinta. No. Era la vergüenza. Esa crucifixión era una vergüenza humana.
Eso no era glorioso en absoluto. Eso no era, mira qué bonito, qué emoción, no se puede decir. No, allí estaba la muerte y además la condenación, en el sentido estético y además en el sentido eterno, porque Dios está allí matando y está condenando. Por lo tanto, eso grato no es, hijo. Y además yo te lo anuncio. Es verdad que luego Él ha resucitado. Y ahora te lo anuncio como resucitado, pero yo no te puedo anunciar a uno que no sea ese de la cruz, porque el que ha resucitado es ese. Y ahora está en su gloria y te lo anuncio en su gloria, claro que sí, pero es el de la cruz, no otro. Y el de la cruz está allí. Y tú tienes, en vez de eso, en la ciudad de Jerusalén, tienes la liturgia, tienes las luces, tienes las músicas, tienes el oropel, y tienes la gloria humana. Y ahora tú me dices que hay que anunciar a un Cristo para que sea aceptable en Jerusalén y en el templo. Es decir, que me lo quitas de la cruz, me lo haces otro. Pues no, yo te anuncio a ese. Y Pablo lo dice a los Gálatas, ¿pero qué os ha pasado? Porque a vosotros ya se os anunció claramente y se os puso delante Cristo crucificado. ¿Y ahora qué me decís? ¿Que ese Cristo me lo tenéis que meter en el templo? ¿Y me lo tenéis que vestir con ropas bonitas? ¿Y que me lo tenéis que adornar? Pero si eso no hay manera de hacerlo. Ese ya será otro Cristo. Eso será otro evangelio. Por lo tanto, os habéis salido del Cristo verdadero, estáis en otro. No me hagáis eso, porque eso para vosotros es salirse de la gracia. Y eso, fijaos, es lo que luego ha hecho el cristianismo. El cristianismo ha hecho a lo largo de la historia, y ya en el Nuevo Testamento estaba ocurriendo, que no hace falta que vengan 5 siglos después para corromperse esa cristiandad. Aquí ya se estaba corrompiendo. En estos sitios, en estas zonas de Galacia, se estaba corrompiendo la cosa. Y de la manera más sutil. Luego dirá más adelante, ya lo veremos, mira que un poquito de levadura, mira que cuidado, que como pongas eso, te estropea toda la masa. No lo dejes, porque hay muchas cosas indiferentes, ciertamente. Pero como algo se quiera poner allí como fundamental, que no sea la voluntad de Cristo, Cristo mismo, eso lo estropea todo al final. Y es lo que allí estaba pasando y Pablo mismo se lo dice. Pero ahora resulta que vosotros me queréis enseñar y me queréis anunciar un evangelio que no es el evangelio glorioso de Dios y por ser de Dios es glorioso, sino me quieres anunciar un evangelio que sea de la gloria humana. Vosotros que recibís la gloria los unos de los otros. Pues ese no es. Y acordaos incluso de cómo os llegó, que gloria humana allí no había. Acordaos de mi pinta, yo estaba enfermo y sin embargo no me despreciasteis. Me recibisteis por la palabra que yo anunciaba, que era lo fundamental, y eso es lo que obró en vosotros. El Espíritu que obró en vosotros, ¿por qué obró? El Espíritu del cual estabais llenos, ese Espíritu ¿por dónde os vino? Hombre, os vino por la gracia de Dios y por el poder de Dios. ¿Y ahora qué me estáis diciendo? Que ese Espíritu, para que pueda obrar en la gente, necesita los instrumentos y las liturgias y la gloria externa de la ley, de las normas religiosas. Entonces, es otro Espíritu del que me estás hablando. Y ese otro Espíritu no puede traer sino a otro Jesús. Y eso significa otro evangelio. Y ya os lo dije al principio de esta carta, si alguno os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y tenga la pinta que tenga, que puede ser incluso un ángel del Señor, porque no es por la pinta, por lo que el evangelio tiene fuerza. Puede tener buena pinta el mensajero o no, eso es indiferente. Pero el evangelio tiene poder de sí propio, porque lo trae el Espíritu y obra
el Espíritu. Y luego más adelante en esta carta, como sabemos, ya dirá el apóstol cuáles son los frutos del Espíritu, que el Espíritu obra en nosotros. Y todo esto hace que tengamos que, los creyentes, estar, fijaos, fuera del campamento. Eso es una expresión en la Biblia que significa estar fuera de Jerusalén, estar fuera del templo. Estamos en el vituperio, salgamos fuera, al vituperio de Cristo. Porque claro, Cristo de sí propio es vituperio para el corazón humano, para el razonamiento humano, para los gustos humanos, y no dejará de serlo. Sin embargo, para el creyente, no es que salga allí porque no tenga dónde ir, sino para el creyente, para el que cree, Él es glorioso. Porque en esa cruz ve la gloria del Señor y de la resurrección, porque Él, como Pablo ya enseñó, ahora ha resucitado, lo ha levantado de los muertos. Y todo lo que estaba anunciado de que tu santo no vea corrupción y que tenía que ver allí con palabras del Salmo, etcétera, eso, hombre, para los siervos no valía, porque todos murieron y vieron corrupción, pero este no, este ha sido conservado y ha resucitado. Y ahora os anunciamos a ese que ha resucitado. Y en esa obra y en ese Cristo, pues se os anuncia perdón de pecados. Y se os anuncia, por lo tanto, la libertad de los hijos de Dios. ¿Y esto os produce alegría? Pues claro que os produce alegría. A ver si no, para el creyente, oye, mira, que nuestros pecados han sido perdonados. Fíjate, ¿quieres más que eso? ¿Te vas a enfadar, hombre, porque te perdonen? ¿Te vas a enfadar porque el Señor redima y el Señor salve? Pues enfádate con Él. Luego te encuentras con Él cuando Él quiera. A mí no me mires. Yo te anuncio el Evangelio de esa gracia. Y eso trae consigo, pues, enemigos, claramente enemigos, igual que hoy. Esos que tienen celo por vosotros. Y oye, mira que vienen bien arreglados, con ritos, con orden, con gloria humana de todo tipo, estética, intelectual, la sabiduría humana, todo te lo ponen ahí para que ahora ese Cristo sea aceptable. Y Pablo nos dice, cuidadito, porque ese Cristo será aceptable para el corazón humano, pero es otro Cristo, no es el de la cruz. El de la cruz no depende de la iglesia o del ámbito donde uno esté o de la pinta que tenga el que anuncia. Es la palabra la que vale. Y esa es la palabra que ha llegado a nosotros. Es la palabra implantada. Y eso ha sido hecho por Dios. Dios mismo, de su voluntad, nos hizo renacer. A ver cómo explicamos esto. Es decir, ¿qué más tenemos que anunciar? Dios mismo, de su voluntad, nos hizo renacer por la palabra viva que ha sido puesta en nosotros. Y ahora tú vienes y me dices, no, pero eso no puede ser. Porque si tú no aceptas no sé qué, o si tú, antes de que venga esa palabra de salvación, es decir, antes de que tú resucites, hijo, antes de que estés vivo, necesitas hacer no sé qué cosa. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que el muerto necesita hacer algo para que lo resucite? No. Pero como eso a lo bruto tú me dirás que no, hombre, no, el muerto no. ¿Y el niño? ¿Me aceptas que ese niñito que está ahí, pequeñajo, lo puede salvar nuestro Dios? ¿Le puede ser implantada la palabra de salvación? Ah, no. Cuando él decida, cuando tenga uso de razón. Pero, hijito, bueno, y hijito iba a decir otra cosa, porque aquí hijito ya no cabe. ¿Y qué me estás diciendo? ¿Que el Espíritu necesita algo para que funcione? Pero no os acordáis cómo fue aquello, la cosa. Yo llegué a vosotros despreciable totalmente y recibisteis ese Evangelio. Y ya os avisé, perseverad en la gracia del Señor. Y esto lo recibisteis en medio de oposición. Y hubo muchos de estos que ahora
os quieren mostrar su gloria, que en aquel momento os persiguieron. Pues realmente sabed que esto que estáis recibiendo vosotros es igual, nace del mismo corazón que aquellos que os persiguieron. Aquellos que os persiguieron y estos que pretenden guiaros son los mismos. Son los mismos. Y esta es la lectura y la lección que aprendemos. Si te quieren quitar ese evangelio donde Cristo sea el Señor, te lo pueden quitar por persecución. Oye, y la hay. En algunos lugares y en la historia pues está ahí. Tú has confesado el nombre de Cristo y te han dado de palos. Bueno, hay persecución externa. Allí mismo, en aquellas zonas, en aquellas localidades ocurrió. Pero ahora Pablo está diciendo, y concluimos, eso mismo, ese mismo espíritu es el que tienen estos maestros que dentro de vosotros, sin aparecer como perseguidores de la cruz, pero traen ya un veneno, una infección, que le están poniendo a la cruz alguna cosa que es tuya. Y cuidado, estos son idénticos con los otros. Vedlos, porque si vienen contra ti con fuego y con espada, hombre, tú dirás, muy amigo mío no es. Pero si te vienen con halagos, con palabras llenas de miel, con retóricas, muy bien vestidos, muy bien hablados, piensas que son gente que te ama y que tienen celo por ti y que quieren tu bien. Fijaos qué terrible es esto, esta confusión. Pablo está diciendo, y nos dice a nosotros la Escritura, pensad esto, los que os quieren destruir, si vienen con la espada y con el fuego, oye, los veis y decís, hombre, muy bueno no es para mí, no parece que me quiera mucho. Sin embargo, si te quieren quitar de Cristo, te falsifican la doctrina, es igual. Son los mismos enemigos, pero de estos es más difícil que se vean. La estética es más difícil adivinarla. Pues eso es lo que tenemos delante. Y que calibremos ese dato. Así como nos defenderíamos, o al menos sabríamos que son enemigos, estos que vienen desde fuera con fuego y espada, aprendamos, y eso es lo que Pablo se está asombrando, de que los gálatas no hayan aprendido que estos falsos maestros que vienen, que parece que lo quieren tanto, que tienen celo por ellos, etcétera, en realidad son los enemigos igual que los otros. Que aquellos que os persiguieron cuando os convertisteis, ¿os acordáis que os pusieron a la ciudad en contra de vosotros y tuvimos que huir para un sitio, para otro, y vosotros sufristeis esa persecución? Pues ahora sabed esto. Estos maestros que os están falsificando la doctrina son igual que los otros. Sabedlo, y cuando lo sepáis, pues estaréis prevenidos. Tendréis dificultades, pero estaréis prevenidos. El gran problema del cristianismo es que estas cosas se han olvidado y que ahora, pues como los gálatas, fácilmente se puede pensar que es un gran amigo del cristianismo el que dice, sí, yo soy tu amigo, yo soy cristiano, yo soy esto, pero cuidado ahí, la cruz sola no, Esto no puede ser. Ese falso evangelio, pues produce errores, desviaciones, y al final es un antievangelio. El falso evangelio es un antievangelio. Y eso es lo que ha ocurrido pues a lo largo del tiempo hasta el día de hoy. Y ahora nosotros, ahora, en este tiempo presente, los que aquí estamos, pues podemos decir, el Señor nos ha guardado. Y nos ha guardado por el poder de la palabra suya.
cosas estéticas, un libro mejor o peor, la Biblia, de una manera o de otra, en fin, hay circunstancias, pero al final es la palabra implantada la que nos ha conservado hasta el día de hoy, a nosotros y a nuestros hijos, porque creemos en el poder de Dios para salvación, porque al final de cuentas habrá que repetirlo, hombre, es que el Evangelio es poder de Dios para salvación, a todo aquel que cree, claro, es una salvación de la fe. Pues eso es lo que el Señor nos ha dado y lo que el Señor hace que tengamos y que con las palabras del apóstol recibamos de nuevo esta exhortación. Perseveremos, guardémonos del mal y conservemos este bien. Y para eso, ¿quién será suficiente? Pues en ese poder de Dios que hasta aquí nos ha traído es en el que nos alegramos y desde ese poder de Dios también decimos en este tiempo que todos aquellos que estén fuera de ese Evangelio pues están fuera de la gracia han caído y están en esclavitud. Frente a eso podemos decir, oye, pues yo no quiero volver a la esclavitud. Quiero conservarme en la libertad con la cual Cristo me ha hecho libre. Amén.